¿Sabías que el Coliseo no solo era un lugar para juegos de gladiadores, sino también un escenario de oscuros rituales y ejecuciones públicas a la vista de todo el imperio? Hoy desvelaremos la verdad oculta tras esos imponentes muros de piedra. No te hablaremos de los relucientes mármoles ni de las grandiosas estatuas que tanto admiran los turistas. Dejaremos atrás las postales y nos adentraremos en las entrañas del monumento más sangriento que la humanidad haya conocido jamás, el Coliseo romano. Aunque el Coliseo se erige todavía hoy como símbolo de la ingeniería y el poder de Roma, su historia está teñida de violencia institucionalizada. Cada grieta, cada arco y cada grada fue testigo de un espectáculo donde la vida humana se intercambiaba por el aplauso de miles. Lo que estoy a punto de revelarles no aparece en los folletos turísticos. Es la historia que se susurra entre las piedras agrietadas, el eco de los gritos que aún reverbera en los pasillos subterráneos. Bajo la arena dorada del Coliseo, en el Hipógeum, se hacinaban hombres, mujeres y bestias en una oscuridad casi completa. El aire estaba viciado por el sudor del miedo, la orina, las heces y la sangre seca de quienes habían precedido a los condenados del día. El calor era sofocante, el ruido, enloquecedor. ¿Pueden escucharlo? El rugido de 50.000 gargantas sedientas de sangre sobre sus cabezas. Los condenados a muerte, los Noxii, eran los últimos en la jerarquía del espectáculo. Muchos eran criminales, sí, pero también deudores, enemigos políticos, desertores, esclavos fugitivos o simplemente seguidores de religiones que desafiaban al Estado romano. Estaban marcados para una muerte sin honor. A diferencia de los gladiadores, que al menos recibían entrenamiento, armadura y la remota posibilidad de sobrevivir, los Noxii eran carne de cañón. Vestidos con túnicas que apenas cubrían su desnudez, a veces les pintaban el rostro con colores brillantes. ¿Saben por qué? Para que el público pudiera distinguir mejor sus expresiones de terror desde las gradas más altas. La espera era quizás la primera tortura. Algunos permanecían días en esos calabozos, escuchando los gritos de quienes les precedían, imaginando su propio final. Los suicidios eran comunes. Los guardias lo sabían, por eso los despojaban de cualquier objeto que pudiera proporcionarles una muerte digna. Y luego llegaba el momento. Un guardia gritaba sus nombres. Los empujaban hacia las rampas y elevadores que los llevarían a la arena. El sol los cegaba momentáneamente después de días en la penumbra. ¿Sabían que muchos se orinaban y defecaban involuntariamente al entrar a la arena? No era solo miedo. Era la respuesta biológica ante la inminencia de la muerte violenta. Algunos, en ese último paseo hacia la muerte, intentaban mantener la dignidad. Otros se derrumbaban, suplicaban clemencia a un público que había venido precisamente a verlos morir. Pero ese público no era un ente monolítico. Estaba estratificado, como la misma sociedad romana. En las primeras filas, los senadores y las vestales podían ver cada detalle, oler la sangre, escuchar los últimos susurros. La plebe, en las alturas, apenas distinguía manchas rojas sobre la arena. Por eso los espectáculos debían ser grandiosos, teatrales. La muerte no bastaba, tenía que ser trágica y extraordinaria. Las bestias, leones, tigres, osos, leopardos, toros salvajes, eran a menudo mantenidas hambrientas durante días. ¿Pueden imaginarlo? El animal que olfatea la carne humana después de una semana sin alimento. A veces, los condenados eran atados a postes o entre sí. Otras veces, se les permitía correr, intentar escapar, para mayor diversión del público. Pero lo verdaderamente perturbador, lo que debe hacernos cuestionar nuestra propia humanidad, es que estos espectáculos no eran vistos como aberraciones. Eran celebraciones cívicas, eventos familiares. Los padres llevaban a sus hijos. Los enamorados tenían citas. Los políticos ganaban popularidad financiándolos. La crueldad era ritualizada, estetizada. Los romanos recreaban mitos y leyendas utilizando personas condenadas reales. Imaginad a un hombre, vestido como Ícaro, forzado a saltar desde una plataforma con alas falsas, ante la risa de miles de ciudadanos. O a una mujer, caracterizada como Pasífae, siendo violada por un toro mientras la multitud aplaude alentando al animal. El joven Plinio, fue uno de los pocos intelectuales que se atrevió a criticar estos espectáculos. Escribió: cuando un hombre es arrojado a pelear contra otro hombre, todavía puede quedar alguna muestra de virtud, pero cuando es lanzado a las bestias, solo queda el espectáculo de la sangre. La esperanza de clemencia existía, sí. El gesto del pulgar, aunque no como lo muestra Hollywood, podía salvar ocasionalmente a un gladiador valiente. Pero para los Noxii, para los criminales y esclavos, la muerte era segura, sangrienta y dramática. En esos momentos, la única cuestión era cómo enfrentarse a ella. Frente a la muerte, algunos con extraordinario valor, decidían mirar a su destino directamente y esperar a ser devorados con entereza, otros intentaban defenderse. Tácito cuenta la historia de un esclavo britano que al ser confrontado con un leopardo, caminó deliberadamente hacia la bestia y puso su cuello en sus fauces directamente. El público,
Asombrado por tal demostración de desprecio hacia la muerte y hacia ellos mismos al negarles un espectáculo de su propia muerte, ocurrió algo inusual. La multitud no alentó al animal, sino que guardó un largo silencio. Lo que hoy debemos entender es que el Coliseo no era simplemente un estadio de diversión ante la muerte. Era plenamente una herramienta política, un mecanismo de control social. Era el lugar donde Roma mostraba su poder absoluto sobre la vida humana. Donde se escenificaba, una y otra vez, las consecuencias de desafiar al imperio. Cuando el emperador Tito inauguró el anfiteatro en el año 80 después de Cristo, lo celebró con 100 días de juegos y espectáculos. Miles de animales fueron sacrificados y muchos gladiadores aparecían de repente tras trampillas ocultas, víctimas de ceremonias que algunos testigos describieron como invocaciones a dioses oscuros, una forma de bendecir la arena teñida de sangre, de justificar aquella barbarie. Bajo la arena se extendía el hipogeo, un laberinto de pasadizos y calabozos donde fieras rugientes aguardaban en jaulas y condenados pasaban sus últimas horas, entre lamentos y dignidad. Habían unos elevadores mecánicos y trampillas que servían para crear apariciones repentinas que sorprendían y aterrorizaban no solo al público, sino también a los propios combatientes. El historiador Tácito relata cómo cristianos fueron masacrados en esos mismos pasillos subterráneos durante el reinado de Domiciano, ejecutados y torturados ante la multitud para desviar la atención de las intrigas políticas. El joven Plinio, por su parte, deja constancia de emperadores que se complacían disfrutando en el sufrimiento prolongado de sus víctimas, convirtiendo la arena en un macabro manto de sangre y un teatro tormentoso. Gracias al historiador Tácito, sabemos hoy los atroces crímenes que allí se cometieron, como este, por ejemplo. Una verdadera confesión, extraída de las últimas memorias, escritas en el calabozo, nos revela el pavor que angustiaba a la joven noble cartaginesa mientras aguardaba y escuchaba el rugido de los leones hambrientos por los que iba a ser devorada. Ella dijo estas palabras: «En la víspera de mi condena, tuve un sueño. Vi a Pomponio, vestido de blanco, llamando con fuerza a las puertas de la prisión. Me condujo hasta el anfiteatro, y al entrar al centro, comprendí la magnitud de mi destino. Sabía que había sido condenada a las fieras, mi cuerpo empezó a temblar y mi mente se nubló. O este otro testimonio de una madre. Mi corazón se oprimía no solo por mi condena, sino por mi hija, que aún mamaba de mí», relataba Felicitas. En la crónica de la Passio se narra cómo, días antes del espectáculo, ella rogó por un momento más con su bebé. Cuando la llevaron al hipogeo, el terror de no volver a ver a su hijo se mezcló con el miedo a ser despedazada por las bestias. Esta doble angustia, la de madre y la de mártir, quedó también inmortalizada en las cartas que envió a su padre en busca de clemencia que nunca tuvo. Escuchemos también una crónica militar. En el año 146 a.C., tras la caída de Numancia, el joven Escipión Emiliano quiso dar ejemplo. Varios soldados romanos acusados de deserción fueron exhibidos en el circo, fueron arrojados a las fieras para infundir temor en el ejército y en la plebe, señala la crónica militar. Aunque sus nombres se han perdido, sus gritos de «Roma nos abandona» aún resuenan en las piedras del anfiteatro que hoy imaginamos. Este acto, documentado por más de un autor clásico, demuestra que el miedo a ser devorado era parte de la estrategia política de los generales romanos. Se estima que en un solo año dorado de esplendor podían morir hasta 5.000 animales y centenares de seres humanos. Cada baja alimentaba además el lucrativo mercado de esclavos, garantizando que la empresa de la muerte siguiera su curso al día siguiente. Los gladiadores veteranos podían ganar su libertad, pero a veces la sed de apuestas y el fanatismo de las facciones convertían cualquier victoria en una gran tragedia. La moral de aquel público nos consterna y nos hace plantearnos esta pregunta: ¿cómo pudo una civilización tan avanzada justificar el asesinato masivo como espectáculo? La fascinación con el dolor ajeno es una herencia que ha llegado hasta nosotros. Aunque ya no arrojemos cristianos a las fieras, nuestras películas y videojuegos explotan la violencia para atraer espectadores. El Coliseo romano fue testigo y pionero en un contrato silencioso entre poder y público, ofreciendo sangre a cambio de legitimidad. Estudiamos el Coliseo no solo para entender a Roma, sino para entendernos a nosotros mismos, para preguntarnos si con el paso de las civilizaciones sigue latiendo esa fascinación primitiva por la violencia. También para recordar que toda sociedad, incluso la más avanzada de su tiempo, puede normalizar lo más monstruoso. La próxima vez que vean fotografías de turistas sonrientes con gladiadores de plástico fuera del Coliseo, recuerden, están parados sobre una fosa común. Un altar donde la humanidad sacrificó su propia humanidad en el altar del entretenimiento. La verdadera pregunta, la que debemos hacernos es: ¿habríamos sido diferentes nosotros? ¿Habríamos sido de los pocos que desviaban la mirada? ¿O habríamos estado allí, día tras día, alzando nuestros pulgares, decidiendo quién vivía y quién moría,
mientras mordisqueábamos aceitunas bajo el sol romano? Pues amigos, déjenme que les diga que esa es la sombra que proyecta el Coliseo. Hasta nuestros días, hasta nuestra conciencia. En definitiva, el Coliseo no es solo una proeza de la ingeniería romana, sino un espejo de nuestra propia naturaleza y que también nos recuerda que la línea entre el espectador y el cómplice puede ser más delgada de lo que imaginamos. La próxima vez que vean fotografías de turistas sonrientes con gladiadores de plástico fuera del Coliseo, recuerden amigos, están sobre una fosa común de un limbo lleno de almas. Un altar donde la humanidad sacrificó su propia humanidad en el altar del entretenimiento. Si este viaje al lado oscuro del Coliseo te ha conmovido, no dejes de suscribirte para descubrir más secretos de la historia antigua. Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en nuestro próximo episodio.